Hola, 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 hola. Muy buenas noches a todas las personas que me están viendo, que están siguiendo en este momento en mis redes sociales. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta transmisión. Y hoy justamente vamos a estar hablando de este tema que se está siendo bastante viral, lo están comentando en muchos medios, la famosa distribución 50-50, ¿no? Yo lo indico, es una distribución imposible con el modelo actual que tenemos y es realmente imposible, ya que el modelo estatista, como vamos a analizar en el transcurso de toda esta noche, está orientado justamente a un tremendo gasto fiscal, ya ingresos que son prácticamente muy bajos, muy pequeños, y vamos a analizarlo igual en el siguiente contexto, la siguiente exposición, lo que va a hacer que obviamente este tema del 50-50 y que todas las regiones están pensando que los ingresos que van a ingresar por el gas, por la explotación de minerales que hoy que está empezando en auge, pues se van a llevar una gran sorpresa porque al final se van a quedar con las manos vacías, aunque no crean, ¿no? Entonces, en ese punto es muy claro distinguir, para empezar, ya, para que podamos y para que vayan entendiendo qué es lo que se quiere hacer con esta distribución. A ver, dicen que se va a distribuir de los ingresos, de los recursos que se van a generar en el año fiscal, o se van a generar por varios conceptos, y se los va a distribuir obviamente a las regiones, en un 50 para el gobierno y en un 50% para las regiones. A ver, veamos cómo va la cosa, ¿no? Y lo primero que hay que entender bien es cómo se generan o cómo está estructurado estos ingresos, ¿ya? Cómo están estructurados acá. Y podemos ver muy bien en la parte de abajo, si ustedes se pueden fijar, si se ve acá, ¿no? Perfecto. Acá. Ya, la parte de abajo en color verde va de verde claro a verde oscuro, ¿no? Son los ingresos que tiene obviamente nuestro país. Unos son los famosos ingresos no corrientes. Esto viene de lo que generan las empresas, de la venta del gas, de la venta de aquellas cosas, de la venta de las empresas que tenemos. Obviamente son ingresos, que sabemos que esto es deficitario porque con los costos que están arriba, pues desaparecen, pero los ingresos que entran, el dinero bruto que entra por esos conceptos, donaciones de países extranjeros, está acá, ¿no? Activos financieros, está acá. El otro grupo, que es este de los impuestos y regalías, que es más pequeño, viene justamente por lo que ingresa por el concepto de el cobro de impuestos, ¿no? Todo esto en verde, un verde un poco más oscuro, verde paikai, creo que le dicen, ¿no? Son los ingresos que se perciben por el cobro de impuestos a nivel nacional, ¿no? Ahí tenemos el IVA, el IUE, el IT y todos más los demás impuestos que conocemos. Y aquí también están las regalías. Y la otra parte, este verde oscuro, para que vean que es igual de grande que los ingresos no corrientes, es lo que ingresa al TGN por el concepto de deuda. Es decir, todo lo que viene y que nos prestan los organismos internacionales de financiamiento llega acá por los ingresos. Todo esto es lo que se genera. Ahora, debo entender de que esta distribución va a ser, y aquí viene la primera pregunta en este tema, ¿de qué ingresos estamos hablando de los que va a distribuir Rodrigo Paz? Algunos me dicen por esto de los impuestos, que si vemos acá es muy poquito, ¿no? Va a ser por los ingresos corrientes más, lo que se va a generar en los ingresos corrientes, en bruto obviamente. Se va a repartir también en 50-50 lo que se genera por los ingresos de deuda. Entonces, esa es la primera interrogante que tenemos ahí y que no está explicada y que el gobierno de Rodrigo Paz no lo explica. ¿Ya? ¿Por dónde vienen, por dónde se generan estos ingresos? ¿De dónde, cuáles son los que se van a repartir? De estos ingresos generados, perdón. ¿Hacia dónde se van a repartir? Entonces, y viene la otra parte, los gastos.
Los gastos acá es la segunda parte complicada porque si ven arriba, en los tonos café, naranja y rojo, toda esa gama de nuevos colores, es básicamente una composición del gasto a nivel general que tiene el gobierno. Ya, en una parte está obviamente acá en café, están los sueldos y salarios. En la parte izquierda, ustedes pueden ver arriba en lo que son gastos, son los sueldos y salarios. Es lo que corresponde a beneficios sociales, bonos de antigüedad, y todos los beneficios sociales y todo lo que incluye en el tema de remuneraciones, ¿no? A su lado, en color café crema, café, bueno, crema, ahí está, es lo que corresponde en el gasto, lo que se va a gastar para el tema del sistema de reparto, que viene a ser bonos y todo lo que se utilizan para el tema de aportes sociales, ¿no? Aquí entran parte del sistema de pensiones, los bonos que se dan a la vejez y todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, es muy, muy, muy poquito. Lo fuerte acá es casi el 37% de los gastos que tienen son los gastos corrientes del gobierno. Aquí incluye efectivamente todos los gastos en todas las instancias públicas, ¿no? Desde universidades hasta ministerios, pasando por, ¿no? por incluso el gasto que se hace a nivel regional con las empresas. Aquí se gasta en papelería, en comunicación, en gastos de luz, electricidad, en alquileres, que ojo que en Bolivia el gobierno y tanto el gobierno gasta más de 500 hasta a no ser creo 600 incluso alquilan espacios, ¿no? Bienes alquilados para albergar a muchas instituciones públicas, ¿ya? Entonces, esto es tremendamente fuerte, ¿no? Tremendamente complicado. Entonces, todos estos gastos corrientes son el 37% de los gastos. Luego están todo ese color en beige que está acá, son los proyectos de inversión, es el gas, es el monto o el equivalente a lo que se destina a los proyectos de inversión. Aquí es lo que viene, lo que son las carreteras, el colocar bienes públicos, incluso plazas, parques, todo lo que es formación bruta de capital fijo está en ese color beige y es muy poco, incluso es mucho menos que se dan cuenta de que sueldos y salarios en lo que se destina. Y todo ese grupo de proyectos de inversión se lo, se lo destina en toda la región. Estamos hablando que de ese sector en beige, en color beige, se tiene que distribuir, pero a todo Bolivia, ¿no? A todo Bolivia, todo eso que está acá del gasto que se genera en nuestro país. Y en la parte roja, obviamente, está el pago de deuda. Está el pago de la deuda, ¿no? Es decir, que cada año, bueno, en cada mes, se tiene que pagar las deudas de todos los organismos internacionales en los cuales estamos endeudados y ese monto ya corresponde obviamente pues a un 25% aproximadamente, ¿no? de lo que se paga en el PBI, en los gastos, en el presupuesto general que tenemos. Este pago de deuda e incluso si se dan cuenta ahí tenemos un déficit, es decir, los gastos son mayores a los ingresos para un primer punto. Entonces, he aquí un gran detalle, o sea, los gastos están sobrepasando los ingresos que tenemos, por eso es que tenemos un déficit fiscal que el mismo FMI nos ha dicho tenemos que saltearlo, tenemos que sortearlo. Entonces, esa es la primera parte de lo que tenemos que cubrir, lo que tenemos que hacer para poder para poder entender qué va a pasar con el famoso 50-50. Todo esto que está acá en los gastos del gobierno, sueldos y salarios, el sistema de reparto, los gastos corrientes, los proyectos de inversión y el pago de la deuda, es algo que va a afectar tremendamente al 50-50. ¿Por qué? Porque de los ingresos que vienen, como hemos visto abajo, se tiene que pagar todo lo de arriba, ¿no? Absolutamente todo lo de arriba. Todos los ingresos sirven para pagar esto. Entonces, ¿qué conlleva? A ver, vamos a hacer
el ejercicio, obviamente, de lo que es la distribución 50-50, de todos los ingresos que tenemos. Ahí están a la izquierda, en color verde, tenemos los ingresos nacionales y los ingresos que se van a distribuir a nivel regional, ¿no? Un 50-50 tal como está planteándolo, al menos creo entender lo que está planteando Rodrigo Paz, ¿no? Y por la derecha, ya está obviamente la estructura de los gastos que hemos visto anteriormente, pero en una forma un poco más general. Es decir, todo lo de azul, todo lo de azul de la torta, incluso sabemos que aquí hay un déficit, ¿no? Es decir, esta torta de la derecha es más grande que la izquierda. Así que todo lo que se gasta en gasto fiscal, es decir, sueldos y salarios, gastos corrientes, beneficios, viajes, bonos, electricidad, alquileres, todo eso está en azul del gasto fiscal, corresponde a un 57% del presupuesto que tenemos. Es decir, el gobierno se lo come casi todo en gasto corriente, ¿no? En gasto fiscal el 57%. Todo lo que entra, el gobierno se lo come prácticamente el 57% de un bocado. La otra gran parte es el pago de la deuda, ¿no? Es pagar la deuda al exterior, es el pago de toda que estamos endeudados por todo lado y eso es lo que hay que corroborar, lo que hay que cotejar. Entonces, eso es lo que hay que todo eso está conformado en todo el presupuesto de los ingresos que se está generando en el presupuesto, por si acaso. Eso está ya cotejado y está verificado. Lo que queda es justamente lo del sistema del reparto y el de la proyección para la inversión, para proyectos de inversión, ¿no? Lo que se llama generalmente la formación bruta de capital fijo. Entonces, esas dos pequeñas tortitas, pedazos en realidad de la torta, es lo que queda para distribuir hoy en día a todo el departamento, a todas las regiones en realidad. Así está conformado. Entonces, veamos al otro lado de la torta, ¿no? La parte de la distribución, que indica es, según lo que indican ellos, de los ingresos va a ser 50 para las regiones y 50 a nivel nacional, ¿no? 50 a las regiones, 50 a nivel nacional. Pero aquí viene la segunda pregunta. Estos ingresos se van a tomar a nivel general, como lo he explicado yo, es decir, de todos los ingresos, la mitad se lo queda el gobierno y la otra mitad va para los departamentos, o en cada región lo que se genere, 50 va a quedar para la región y 50 para el departamento, según el departamento. O a un poco más, a regiones subnacionales, ¿no? Entonces, no explica tampoco, y supongo que eso va a ser, yo creo, tema del debate, espero, porque las regiones se tienen que plantear y se tienen que poner fuerte acá, tal como vamos a ver más adelante, ¿no? Si es que en ese rango el gobierno está ofreciendo ese tipo de distribución 50-50, como estamos poniendo acá, o uno más enfocado en las regiones, ¿no? Porque esto es un poco más ambiguo, ¿no? Es decir, de todo lo que ganamos, 50 nos los agarramos y 50 los distribuimos en los 9 departamentos. Que me parece yo no debería ser así porque todo esto conlleva mucho incluso al tema meritocrático y al tema de que cada región tiene sus potencialidades que deberían ser aprovechadas para las mismas regiones. Y es algo que el gobierno no está contemplando en este aspecto, ¿no? Entonces eso me da un poco de pena, la verdad. Me pone susceptible a estos cambios, a estas instancias. Y claro, la idea es ver cómo se puede generar, cuál podría ser la respuesta para todo esto. Pero a ver, continuamos. Continuemos en esta exposición y a ver, en este punto hay que ver lo siguiente, hay que tomar en cuenta lo que dijo justamente el ministro de Economía, ¿ya? Y él dijo así, lo dijo él incluso en un medio conocido, dice, el gobierno presentará una propuesta técnica para implementar el 50-50, ojalá que sea técnica, ¿no? Porque al menos sabemos que este gobierno es demasiado improvisado y de que no tiene la capacidad como para analizar la realidad y obviamente ofrecer una economía de libre mercado.
sigue siendo una economía altamente estatista, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que van a ver una propuesta técnica, dice, que incluirá no solo una nueva distribución de recursos. Ojo, ¿no ve? Ahí está diciendo, no, no vamos a solo distribuir los recursos, es decir, no vamos a distribuir solo lo que ingresa, sino también una reorganización de competencias, obligaciones, es decir, aquí está la deuda, y libertades entre el nivel central y los gobiernos. Libertades, es decir, ellos van a decidir qué sí y qué no te vamos a dejar. En qué sí puede ser libre y en qué no puede ser libre. Seguimos con un modo estatista pero grosero, ¿no? Y los gobiernos subnacionales. Entonces dice, sino también una reorganización de competencias, obligaciones, libertades entre el nivel central y los gobiernos subnacionales. Ahora, ese es un punto fuerte, ahí dice subnacionales, ¿no? Y se refiere justamente a municipios o se refiere a gobernaciones. Esa es la gran interrogante de lo que está hablando. Debo entender que va a ser, al menos de lo que se indicaron en varios lugares, iba a ser con gobernaciones y regiones, pero cómo se va a dividir todo esto. Y aquí viene el otro planteamiento que yo tengo, justamente, y que hago análisis al respecto sobre esto, ¿ya? Y es que si hacemos el ejercicio, fíjense acá, fíjense acá en cómo sería una distribución 50-50, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo y tenemos por el lado izquierdo, obviamente, al 50 que se lo va a tomar de los ingresos el nivel nacional y a la izquierda los ingresos a nivel regional, subnacional, ¿no ve? Donde obviamente las primeras ciudades son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de población, ¿no? Es decir, si van a prorratear, es decir, prorratear los ingresos en función al, perdón, en función a la cantidad de población de cada departamento, va a hacer que obviamente Santa Cruz perciba mayores ingresos, La Paz sea el segundo, y eso que La Paz no tiene ni empresas, no tiene empresas privadas, no tiene actividad industrial, sin embargo va a ser la segunda capital de departamento que va a recibir más, el departamento que va a recibir más por esta redistribución que se hace. Cochabamba tercero, luego Potosí, que es uno de los países, de los departamentos productores, luego Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni, por último Pando, ¿no? Entonces, quien va a salir más perjudicado obviamente son los departamentos chicos y a veces algunos departamentos que están en medio que van a salir más perjudicados porque prácticamente ellos también ponen bastante en el erario nacional, es decir, muchos de los ingresos que tiene por concepto de exportaciones y otra serie de ingresos fiscales más, lo hacen estos departamentos que son más pequeños que las ciudades capitales. Entonces, he ahí un pequeño problema de definir cómo se va a hacer esta distribución, porque ahí está prorrateado, es decir, el 50% se lo agarra a nivel nacional y el 50% lo distribuimos en los 9 departamentos, que es lo que estaban promoviendo y lo que se está haciendo supuestamente el gobierno. Ahora, si vemos en la pantalla derecha, ¿qué va a pasar? Digamos que tenemos todos estos gastos que hemos dicho anteriormente, del gobierno. Entonces, con los ingresos del 50-50 que tienen obviamente el gasto fiscal asegurado el gobierno. Es decir, el 50% de ese gasto está asegurado con los ingresos que van a tener. Pero, ¿qué va a pasar con el restante? Es decir, el pago de la deuda, el restante del gasto fiscal, que es un 7%, el gasto en el sistema de reparto, el gasto en los bonos, el gasto que se tiene que hacer en la construcción de carreteras y otros bienes públicos y otra formación de capital, ¿no? Eso se va a distribuir, todo eso, porque tengan en cuenta que tiene que cubrir para empezar todo este gasto fiscal. Ese 50 ya está comprometido por el gobierno, es decir, todo ese gasto en sueldos y salarios, todo ese gasto en papelería, todo ese gasto en servicios corrientes, ya está comprometido con los ingresos que van a tener. Les queda cubrir todo lo de la izquierda. Y todo lo de la izquierda conlleva lo que hemos dicho anteriormente, lo que dijo el ministro, ¿no? Que si no también
una reorganización de competencias, obligaciones y libertades, ¿no? Entonces, ahí es el tema. Ahí es lo que uno tiene que asustarse porque toda esta parte izquierda, como dicen vulgarmente, el muertito se lo van a pasar a las gobernaciones o a los gobiernos subnacionales. ¿Qué es lo que va a pasar en ese tema? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder con ese pago de deuda, con el excedente de gasto fiscal, con esos proyectos de inversión a nivel nacional? ¿No? Es decir, los gastos que se va a hacer para implementar, qué sé yo, una siderúrgica del Mutún, se los van a pasar a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, son preguntas que de alguna u otra forma tienen que ser descritas en ese aspecto y tienen que ser obviamente respondidas o ver cuál es la potencialidad técnica que necesita el gobierno para esto. Entonces, a ver, esto en la primera parte, ¿no? Yo creo que esa es la primera consulta que se tiene que hacer a la gente del gobierno para poder saber esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo claro de qué es lo que va a pasar en el lado izquierdo, es decir, con las regiones, con los departamentos. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a poner en realidad dos ejemplos que tal vez puedan mostrar lo que yo quiero decir, que tal vez puedan demostrar hacia dónde tienen que apuntar. Porque aquí del lado izquierdo, como ustedes ven en la torta verde, los beneficiados son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Pese a que La Paz y Cochabamba no son productos netamente productores industriales como lo es Santa Cruz, tal vez, ¿no? De hecho, Potosí, Chuquisaca generan más por el tema de exportaciones que la misma La Paz y Cochabamba. Entonces hay un gran problema con este tema de la distribución. Y si nos fijamos en el tema del gas, ¿ya? Aquí vamos a ver dos mapas muy claros. Son los pozos o digamos los lugares donde se concentran las explotaciones del gas que tenemos. Ahí está en Santa Cruz, Junín, Santa Rosa W, Palometa, San Ignacio, Colpa, Caranda, Warnes, El Palmar, Río Grande, Curichi, Tacobo, Tajibo, ¿no? Entre algunos. En Tarija tenemos Ñupuco, La Vertiente, Los Uris, Palo Marcado, Norhuayco, ¿no? Ven las regiones que están coloreadas con naranja, son los lugares donde se produce, en realidad donde se extrae el tema del gas. Son los lugares donde se genera el hecho económico, es decir, esos lugares son donde se extrae directamente el gas. Ahí arriba también está Chuquisaca, ¿no ve? Que forma parte también de todo este sector energético, Santa Cruz, incluso una pequeña parte ahí de Cochabamba. Y la cosa es que si se fijan bien, si se dan cuenta, esos están en municipios alejados a los municipios centrales, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese tema? Es decir, para mí, y yo creo justo, que el lugar donde se produce el hecho económico, es decir, en estados desarrollados, en países como Estados Unidos, donde, por ejemplo, en el estado de Texas, un petrolero tiene su petróleo, pues aporta para la región, ¿no? Y los impuestos, básicamente, los impuestos que se paga, que se da en calidad de imposición, porque por algo son impuestos, ¿ya? Al Estado, pues sirven justamente para que uno pueda tener servicio de caminos o calles o urbanidad donde uno pueda caminar sin que haya baches, donde que tenga que tener la logística como para mover camiones, para transportarse de un lugar a otro sin ningunos inconvenientes, es decir, carreteras, calles pavimentadas, bien iluminadas, seguridad, es decir, que tú salgas de tu trabajo, de la empresa, de la fábrica, con total seguridad, sabiendo de que no te van a asaltar, no te va a caer una bomba, no te van a venir unos guerrilleros a disparar, no van a venir a robarte. Después, justamente de que en la noche las calles estén iluminadas, tengas la protección necesaria tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía para proteger la soberanía y también proteger la propiedad privada,
Para eso sirven los impuestos. Los impuestos no sirven para ir a enseñar a otros, para ir a hacer cultura, no sirven para ir a promover una marca país, o el fideo, o el ají de fideo boliviano, o el plato paseño, o el masaco. Los impuestos no sirven absolutamente para nada de eso. Los impuestos sirven para darte seguridad, para darte infraestructura pública que sirva efectivamente al 100% de los ciudadanos. Para eso sirve. Para eso una persona va y paga los impuestos, las empresas pagan los impuestos para que tú cuando salgas de tu casa no te asalten, tengas iluminación, una buena calle pavimentada, urbanidad, ¿no? Y que puedas trasladarte de un lugar a otro. Para eso sirven los impuestos. Entonces, en ese tema, los impuestos que se recaudan sirven justamente para fortalecer, para mejorar las condiciones o la calidad de vida de las regiones donde se está produciendo, el lugar donde tú estás generando el hecho económico. Es decir, si yo trabajo, qué sé yo, en San Matías, en Santa Cruz, en un lugar donde se produce gas o petróleo, pues los impuestos que estoy pagando ahí, que se están generando ahí, pues debería servir para esa región. Es decir, para que cuando salgas de la empresa que está en San Matías o en San Borja o en otro lugar, pues en cualquier otro municipio, puedas tener, que puedas verificar que los impuestos que se están generando ahí están sirviendo para mejorar la calidad del sitio, no la calidad de otras ciudades. Ojo, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, si vas a usar todo eso para mejorar todos esos ingresos, para mejorar la calidad de otras ciudades, ya estamos mal, ya estamos muy mal. Veamos otro ejemplo muy claro, lo que pasa en Potosí, lo que puede pasar con el tema del Salar de Uyuni, ¿no? Eh, el Salar de Uyuni puede ser obviamente una gran fuente de ingresos si se hace obviamente dentro del marco de un mercado libre, de una explotación de libre mercado sin que el Estado tenga que meterse. Va a ser, yo creo que es, y con impuestos bajos obviamente, yo creo que esa sería la mejor forma de poder generar una, una, una buena, una buena economía saludable, ¿no? Es decir, que ingrese en un mercado libre. De hecho, como dato, en los años 90, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se tenía un impuesto en ese entonces del 12,5% sobre el IVA, sobre el impuesto al valor agregado. Cuando la FM Litco de los Estados Unidos firmó con el MNR, ya estaba de acuerdo en el contrato de que el impuesto que iban a pagar por este impuesto al valor agregado iba a ser de 12,5. Sucede que en algún momento, en algún punto entre el tratado, porque estos contratos se tiene que tratar con gente ignorante que está sentados y que se dice diputados, que están sentados en sus cubículos, ¿no ve? Y que supuestamente son los grandiosos seres del mundo que deciden contratos a nivel, obviamente, que deberían hacerlo empresas de alta gerencia, pero claro, se les delega estas competencias a 139 boludos que no saben en dónde están parados. No saben de economía, no saben de nada. Y claro, en el contrato lo revisaron y decían, no, acabamos de aprobar la nueva ley donde el IVA es 13%. Entonces tiene que la FM Litco cambiar el contrato una vez más y renovar ese 12,5 a 13%. Ese pequeño hecho, aunque no crean, eso fue lo que ocasionó de que que la FM Litco diga, bueno, ¿saben qué, señores de Bolivia? Aquí hacen ustedes mucha chacota, me voy. Vamos a ir aquí a la Argentina o a Chile a probar en el tema de Salar. Listo. Y así fue toda la historia. Estamos hablando de la década de los años 90. Un desastre. Con Jaime Paz, el gallo. Y ahora tenemos a Rodrigo Paz, el pollo, ¿no? Que no sabe igual dónde está parado, igual que su padre. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Y acá igual vemos, ¿qué pasa si en el Salar de Uyuni hagamos el ejercicio de que pueden acceder a un mercado libre a las empresas ahí? Y obviamente los ingresos que se generan, los impuestos que se deberían pagar, significa para mejorar tu estructura urbana, las mejores de calidad de la región. Y en este caso estamos hablando de todos los municipios relacionados con el Salar de Uyuni. Estamos viendo Llicas, Tagua, Colchaca, San Pedro, tal vez no, San Pedro no, sino los más importantes ahí, Colchacá y Llicas y Tagua.
Entonces yo creo que los impuestos que se están generando ahí deberían beneficiar a esas regiones, pero ¿saben a dónde van a beneficiar más? ¿No? ¿Saben dónde van a beneficiar más? Pues estamos viendo hace un momento en esta distribución a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Potosí va a relegar en cuarto lugar, cuando debería ser al revés. Y ni siquiera las ciudades capitales deberían ser, como lo dije en un momento, ¿no? Debería ser para Colchaca, para Tagua y para Llicas, para esos municipios que donde se está generando el hecho económico. Porque la gente que va a pagar los impuestos que se están generando en ese lugar van a querer carreteras buenas, van a querer energía eléctrica es, barata y que pueda proveer para todo un sistema fuerte de industria, ¿no? O sea, estamos hablando de energía eléctrica y de energía en general para un complejo industrial en el Salar de Uyuni. Entonces, los impuestos deberían ser para cubrir ese tema, no para cubrir a otras ciudades. Entonces, eso es lo que me preocupa fuertemente de ese tema. Entonces, esa es la gran preocupación que se tiene sobre este tema y lo que se debería, bueno, verificar o velar por si realmente quieren hacer una, una distribución 50-50, ¿no? Entonces, justamente para no ir más lejos, porque este iba a ser obviamente un espacio corto, ¿ya? De este tema no iba a hablar más al asunto, solo para poner en prueba el tema de la distribución 50-50. Y claro, para aquí, para el Pollo Paz, es bien fácil ser demagógico y decir una distribución 50-50. Pero como lo he explicado en bueno, en esta oportunidad y en otros lugares donde también me han estado presente, me han entrevistado y bueno, en algunas reuniones y presentaciones, esto está muy complicado porque todavía seguimos en un estado estatista con demasiado gasto fiscal, y ese gasto fiscal, todo ese gran gasto fiscal que tenemos, ese muertito se lo van a pasar a las regiones, por ende las regiones no van a tener tampoco cómo distribuir autónomamente. Y segundo, no está decidido quién va a administrar o quién va a recibir esos nuevos, en qué porcentaje van a quedar esos nuevos recursos, porque como bien lo acabo de explicar, se van a ir más para las regiones a nivel gobernaciones, donde van a dar prioridad lamentablemente a las ciudades capitales, cuando debería darse en el lugar donde se produce el hecho económico, es decir, en las regiones municipales. Pero eso es algo que no creo que esté contemplado en el gobierno de Rodrigo Paz y debería ser algo muy, muy, muy importante a tomarlo en cuenta, y ya se van a realizar estas reuniones y yo creo que en el transcurso de estos días pues se va a definir o se va a saber realmente cuál es la propuesta, ¿no? Y eso es lo que quería presentarles, queridos amigos, ¿no? Obviamente entiendo que debe ser un tema que no lo quieren muchos saber, no lo quieren conocer a fondo. Obviamente muchas personas quieren seguir optando por un modelo estatista donde se habla de autonomía, pero no se habla de una autonomía plena, no se habla de una verdadera autonomía donde las regiones decidan, y donde las regiones donde sabemos que hay mayor concentración, es decir, la meritocracia, en regiones donde se produce economía, donde se produce industria, donde se produce valor agregado, pues lamentablemente no obtienen ese ingreso extra que deberían estar ganando. Sin embargo, están yendo a los lugares donde hay mayor asentamiento de población y mucha parte de esos ingresos no les sirve, de lo que se recauda, no les sirve para mejorar la calidad de vida. Lamentablemente esos ingresos se distribuyen en cosas superfluas como la educación de la cultura, como el crear una marquita país, el crear una propagandita del gobierno, el mostrar al presidente bailando. En esas cosas, en esas idioteces se gasta, ¿no? Lamentablemente. Así que, bueno, eso es lo que quería decir en este programa de hoy, corto obviamente, porque quería exponer todo esto y que la gente pueda reflexionar, pueda entender a qué se está metiendo con esto del 50-50. Y si no hay obviamente un mercado libre, una verdadera opción de mercado libre en nuestro país, pues esto no va a funcionar, ¿no? Es una distribución imposible. El muertito se lo van a pasar a las regiones.
Y eso es, mis queridos amigos, eso es lo que quería exponer, ¿no? Eso es lo que quería explicar, eso es lo que quería dar a entender para que se vea en este video y agradecerles siempre a las personas que están con nosotros, que nos están viendo y que puedan entender cómo se tiene que hacer esto, ¿no? Cualquier cosa, siempre dispuesto a responder y a colaborar en cualquier otro tema, ¿no? Por el momento, eso es más bien muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.